El micrófono temblaba en mi mano mientras 400 invitados de la boda me miraban como si yo fuera una mancha sobre aquel impecable suelo blanco. Sentía sus ojos clavados en mí. Algunos con sorpresa. Otros con lástima. Y algunos con esa mirada silenciosa que dice, no perteneces aquí. Frente a mí estaba Richard Morgan, el padre de mi futuro yerno. Un hombre elegante, con un reloj de plata en la muñeca y una sonrisa orgullosa en el rostro. Estaba junto al pastel de bodas, disfrutando de la atención de todos. Y entonces pronunció las palabras que rompieron el corazón de mi hija. Miren nada más, una madre soltera pobre intentando comer de los platos de la gente rica. La sala quedó en silencio. Mi hija Emily, vestida de blanco, comenzó a llorar. Sus lágrimas caían sobre su maquillaje perfecto mientras intentaba mantener la compostura en el día que debía ser el más feliz de su vida. Daniel, su esposo, permanecía inmóvil. Parecía no saber qué hacer ni qué decir. Durante años había guardado silencio. Había enterrado recuerdos dolorosos. Había dejado que otros creyeran sus propias mentiras. Pero ese día algo dentro de mí cambió. Me levanté lentamente. Sostuve el micrófono con firmeza. Miré directamente a Richard Morgan a los ojos y dije, ¿acaso sabes quién soy realmente? Su sonrisa desapareció en un instante. Fue como si alguien hubiera apagado el sol dentro de aquella enorme sala. Y en medio de ese silencio absoluto, comprendí una cosa. La verdad que Richard había enterrado durante 20 años estaba a punto de salir de la tumba. Antes de contarles lo que ocurrió después, quiero pedirles algo. Si esta historia logra tocar su corazón, dejen un comentario y suscríbanse, porque esto no es solamente una historia sobre una boda. Es la historia de una madre que permaneció callada durante demasiado tiempo. Y del día en que finalmente decidió hablar. Mi nombre es Mary Collins. Durante la mayor parte de mi vida, las personas solo me conocieron como la madre de Emily. Nadie conocía mis antiguos sueños. Nadie conocía mis heridas. Nadie sabía todo lo que tuve que sacrificar para que mi hija pudiera dormir tranquila cada noche. Crié a Emily sola en una pequeña casa al final de Maple Street, en Ohio. Nuestra casa tenía escalones de madera viejos que crujían al caminar, un ventilador de cocina que hacía ruido todo el día y ventanas que temblaban cada vez que un camión pasaba por la calle. No era una casa lujosa. Pero estaba llena de amor. Siempre le decía a Emily, el amor hace que una casa sea mucho más grande de lo que parece. Cuando era pequeña, Emily corría hacia mi habitación cada mañana con el cabello despeinado y con un calcetín perdido. Se subía a mi cama y preguntaba, «Mamá, ¿ya somos ricas?» Yo sonreía, la abrazaba fuerte y respondía, «No somos ricas con dinero, cariño, somos ricas con panqueques». Después preparaba los panqueques más pequeños del mundo porque algunas veces eso era todo lo que podíamos permitirnos. Emily nunca se quejaba. Los miraba con una sonrisa y decía, «Parecen pequeñas lunas». Durante muchos años trabajé en 2 empleos. Por las mañanas trabajaba en una residencia de ancianos. Ayudaba a las personas mayores a comer, bañarse y tomar sus medicamentos. Por las noches limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. Limpiaba los pisos por donde caminaban hombres ricos con zapatos caros. Vaciaba papeleras llenas de documentos que parecían valer más que toda mi ropa. Siempre estaba cansada. Pero nunca permití que Emily viera la parte más difícil de mi vida. Cuando llegaba a casa tarde por la noche, me lavaba la cara, fingía una sonrisa y me sentaba junto a ella mientras hacía sus tareas. Muchas veces me quedaba dormida con un lápiz en la mano. Entonces Emily me cubría con una manta y susurraba, «Algún día haré que te sientas orgullosa, mamá». Y lo hizo. Emily creció hasta convertirse en una mujer maravillosa. Era inteligente, amable y tenía una valentía tranquila que pocas personas poseen. Era la clase de persona que compartía su comida cuando alguien no tenía nada. La clase de persona que siempre decía gracias al conductor del autobús. La clase de persona que lloraba cuando veía perros viejos abandonados en refugios. Yo solo quería darle una vida donde no tuviera que luchar cada día. Pero había algo que nunca le conté completamente. Nunca le expliqué toda la verdad sobre su padre.
Le dije que él se había ido antes de que ella tuviera edad para recordarlo. Y eso era cierto. Pero no era toda la verdad. Nunca le hablé de la empresa. Nunca le conté sobre los documentos que firmé mientras lloraba. Nunca le conté sobre Richard Morgan. En aquel entonces, Richard no era un hombre poderoso con una gran mansión y un reloj de lujo. Era solamente un joven empresario con palabras suaves y una mirada llena de ambición. Era capaz de convertir una mentira en una promesa. Sabía sonreír mientras quitaba todo lo que tenía valor a los demás. Cuando yo tenía 25 años, antes de que Emily naciera, trabajaba en una pequeña oficina de suministros médicos. Me encargaba de registros y pagos. Era buena con los números. Era cuidadosa. Era una persona en quien todos confiaban. Richard trabajaba con el dueño de la empresa y decía que quería construir algo grande. Le decía a todos que creía en los negocios honestos. Pero las personas honestas no esconden documentos. Las personas honestas no culpan a una joven embarazada cuando desaparece dinero. Y las personas honestas no destruyen la vida de alguien inocente para salvar la suya. Ese fue el comienzo del secreto. Aunque esa parte de mi historia llegará más adelante. Durante muchos años mantuve la cabeza baja. No buscaba venganza. Solo quería paz. Quería que Emily creciera sin cargar las mismas piedras que yo llevaba en el corazón. Así que trabajé. Recé. Sonreí. Y sobreviví. Hasta que Emily conoció a Daniel Morgan. Se conocieron en la universidad durante un evento de voluntariado en un hospital infantil. Daniel estaba ayudando a pintar de azul una sala de juegos. Emily estaba dibujando pequeñas estrellas amarillas sobre la pared. Él dejó caer accidentalmente su pincel dentro de un cubo de pintura y terminó con una mancha enorme en su zapato. Emily comenzó a reír tanto que casi se cayó de la pequeña escalera donde estaba parada. Daniel no era como los jóvenes ricos que uno ve en las películas. Era educado. Abría puertas. Escuchaba cuando Emily hablaba. La primera vez que vino a nuestra casa a cenar, llevó flores y me llamó, señora Collins. Me gustó desde el principio. Me ayudaba con las bolsas del supermercado sin que nadie se lo pidiera. Lavaba los platos después de comer. Incluso se reía de mi pollo un poco seco y decía, está mucho mejor que esos elegantes filetes que prepara mi padre. Emily lo golpeó suavemente debajo de la mesa porque pensó que estaba burlándose de mí. Pero yo vi su rostro. No estaba bromeando. Lo decía de verdad. Después de la cena, Daniel se quedó junto al fregadero lavando los últimos platos y me miró. Entonces dijo, señora Collins, quiero que sepa algo. Amo a su hija. No porque sea hermosa, aunque lo es. No porque sea inteligente, aunque también lo es. La amo porque ella hace que las personas se sientan seguras cuando están a su lado. Y en ese momento pensé que quizás, después de tantos años de dolor, mi hija finalmente había encontrado la felicidad que siempre mereció. Pero yo todavía no sabía que el apellido Morgan volvería a abrir la herida que había intentado cerrar durante 20 años. Esa noche, después de que Daniel se fue, Emily se sentó a mi lado en el porche de nuestra pequeña casa. La noche estaba tranquila. Solo se escuchaba el sonido lejano de los autos pasando por la carretera. Mamá, me dijo en voz baja, ¿qué piensas de él? Miré hacia la calle vacía y después observé su rostro nervioso, esperando mi respuesta. Sonreí y le dije, creo que él ve tu corazón, hija. Su sonrisa apareció lentamente. Era una de esas sonrisas que parecen iluminar todo el cielo. Durante los siguientes 2 años, Daniel continuó demostrando que era un buen hombre. Venía a nuestros cumpleaños. Reparó la vieja cerca de madera del patio trasero cuando una tormenta la derribó. Una vez, cuando mi presión arterial subió demasiado, fue él quien me llevó a la clínica sin pensarlo 2 veces. Nunca miró nuestra pequeña casa con vergüenza. Nunca hizo que me sintiera menos. Pero su familia era diferente. La primera vez que volví a ver a Richard Morgan, casi dejé caer el vaso de agua que tenía en la mano. Fue durante la cena por el aniversario de bodas de los padres de Daniel. Emily me había suplicado que asistiera.
Quería que ambas familias se conocieran antes del compromiso. Mamá, por favor, me dijo. Significa mucho para mí. Así que acepté. Me puse mi mejor vestido azul, el mismo que guardaba para ocasiones especiales, como ir a la iglesia o asistir a una boda. Lo planché 2 veces. Tomé el autobús y después un taxi para recorrer el último tramo, porque la casa de los Morgan estaba muy lejos, en una zona donde los jardines parecían alfombras verdes perfectamente colocadas. La casa era enorme. Tenía altos pilares blancos en la entrada que parecían guardianes protegiendo una fortaleza. El camino de entrada rodeaba una fuente brillante en medio del jardín. Sentí como mi mano sudaba mientras sujetaba la correa de mi bolso. Entonces la puerta principal se abrió. Y ahí estaba él. Richard Morgan. Más viejo. Más ancho. Mucho más rico. Pero seguía siendo el mismo hombre. Su cabello ahora tenía algunas canas en los lados. Su sonrisa se había vuelto más fría. Me miró como un hombre que encuentra una vieja deuda que esperaba nunca tener que pagar. Durante un segundo vi sorpresa en sus ojos. Pero desapareció rápidamente. Señora Collins, dijo con una voz tranquila. Bienvenida. Él me conocía. Yo sabía que me conocía. Pero decidió actuar como si fuéramos completos desconocidos. Durante la cena, su esposa Linda me preguntó a qué me dedicaba. Trabajo en una residencia de ancianos, respondí. Y algunos fines de semana ayudo con las cuentas de pequeños negocios. Richard sonrió mientras miraba su copa de vino. El trabajo duro construye el carácter, dijo. Luego hizo una pequeña pausa. Aunque algunas personas necesitan aprender más sobre eso. Daniel bajó la mirada, incómodo. Emily tomó mi mano debajo de la mesa. Yo no respondí. Ese fue el primer momento en que tuve que tragarme el fuego que llevaba dentro. Después de que Daniel le pidió matrimonio a Emily, comenzaron los preparativos de la boda. Emily quería algo sencillo. Un jardín. Música suave. Y a su madre a su lado. Pero Richard tenía otros planes. Él quería una boda enorme. Quería que todos vieran el apellido Morgan. Quería un salón de hotel lujoso, luces de cristal, un pastel gigantesco y 400 invitados. Emily intentó explicarle que era demasiado. Pero Richard respondió, mi hijo merece lo mejor. Después me miró y añadió, aunque algunas familias quizá no entiendan ese tipo de estándares. Sonreí. Pero dentro de mí sentí un viento frío. Daniel se disculpó conmigo después. Me dijo que su padre era una persona difícil, pero prometió que la boda sería sobre amor y no sobre orgullo. Quise creerle. Las semanas antes de la boda estuvieron llenas de estrés. Linda eligió flores que costaban más que mi viejo automóvil. Richard contrató una banda cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. Yo pagué personalmente el velo de Emily. No era caro. Pero para ella era perfecto. Porque cosí a mano pequeñas perlas alrededor del borde. Una noche, Emily llegó a casa y me encontró cosiendo bajo la luz de la cocina. Mamá, dijo suavemente, no tienes que hacer todo esto. Levanté la mirada y sonreí. Y sí tengo que hacerlo. Ella se sentó a mi lado. Sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Ojalá papá pudiera verme. Mi mano se quedó quieta. La aguja dejó de moverse. Lo sé, cariño, respondí. Ella me miró durante un largo momento. Entonces preguntó, ¿alguna vez lo odiaste por abandonarnos? Sentí que mi corazón se detenía. Quería decirle la verdad. Quería decirle que su padre sí se había ido. Pero no de la manera en que ella imaginaba. Quería contarle que había sido débil. Que había tenido miedo. Que había sido manipulado por personas con más poder que él. Quería decirle que Richard Morgan sabía mucho más sobre nuestro dolor de lo que cualquier futuro suegro debería saber. Pero miré el rostro dulce de mi hija y pensé, todavía no. No antes de tu boda. No ahora. Así que simplemente dije, dejé de odiarlo hace mucho tiempo. Emily apoyó su cabeza sobre mi hombro.
Eres la persona más fuerte que conozco, mamá. Casi lloré. Porque fuerte es una palabra que la gente usa cuando no ve el peso que has tenido que cargar durante toda tu vida. Finalmente llegó el día de la boda. El sol brillaba y el clima era perfecto. El salón del hotel parecía sacado de un sueño. Flores blancas cubrían las paredes. Luces doradas colgaban del techo. Las mesas estaban llenas de platos brillantes y copas altas. Los invitados hablaban en voz baja sobre dinero, vestidos, autos y negocios. Yo me senté en la primera fila usando el mismo vestido azul, recién lavado y planchado. Entonces apareció Emily. Estaba hermosa. Cuando caminó por el pasillo, todos se pusieron de pie. Pero yo tardé unos segundos en levantarme. Mis rodillas estaban débiles. Porque frente a mí no veía solamente a una novia. Veía a mi pequeña niña. La misma que una vez sonreía comiendo pequeños panqueques con forma de luna. Ahora estaba allí, sosteniendo flores con las manos temblorosas. Emily me miró. Yo sonreí. Ella me devolvió la sonrisa. Y durante ese instante, todo el dolor de mi vida había valido la pena. La ceremonia fue hermosa. Daniel lloró mientras pronunciaba sus votos. Emily rió entre lágrimas. Incluso Richard parecía feliz. Aunque yo sabía que su felicidad tenía más que ver con las miradas de los demás que con el amor de su hijo. Después llegó la recepción. Al principio, todo salió perfecto. La gente bailaba. Los niños corrían con pastel en los dedos. Las copas chocaban mientras todos celebraban. Parecía una noche perfecta. Pero yo todavía no sabía que esa misma noche, Richard Morgan iba a cometer el mayor error de su vida. Mi tía Ruth, mi hermana mayor, me dijo que parecía demasiado seria y me tomó de la mano para llevarme a la pista de baile durante una canción. Por primera vez en todo el día, reí de verdad. Durante unos minutos olvidé las miradas, la tensión y esa sensación de no pertenecer a aquel lugar. Pero entonces Richard tomó el micrófono. Se colocó cerca del pastel de bodas, alto y orgulloso, con su traje negro impecable y su reloj de plata brillando bajo las luces del salón. Poco a poco, la música se detuvo. La gente guardó silencio. Richard comenzó agradeciendo a todos por haber asistido. Habló de lo orgulloso que estaba de Daniel. Dijo lo feliz que estaba de recibir a Emily dentro de la familia Morgan. Después sus ojos se movieron hacia mí. Y ahora, dijo, también debemos agradecer a la madre de Emily, Mary Collins. Los invitados giraron sus rostros hacia mí y comenzaron a aplaudir. Me levanté a medias, sin saber exactamente qué esperaba de mí. Richard sonrió. Pero había algo en esa sonrisa que no me gustaba. Mary crió a Emily completamente sola. Y sabemos que eso no debió ser fácil. Algunas personas asintieron con admiración. Pero entonces su tono cambió. Algunos dirían que es impresionante cuando una mujer con tan poco logra criar a una hija que termina casándose con alguien de una familia como la nuestra. Los aplausos comenzaron a desaparecer. Sentí un nudo en el estómago. Richard continuó, supongo que la vida está llena de sorpresas. Una mujer puede limpiar oficinas, contar monedas y aún así encontrar un lugar en la mesa de una familia rica. Algunas personas rieron suavemente. No porque fuera gracioso, sino porque a veces las personas con poder hacen que los demás rían incluso cuando nadie quiere hacerlo. Sentí que mi cara ardía. Pero permanecí en silencio. Como había hecho durante tantos años. Emily cambió de expresión. La sonrisa desapareció de su rostro. Daniel se inclinó hacia su padre. Papá, basta. Pero Richard no escuchó. Miró a todos los invitados y dijo, esta noche recibimos a Emily, pero esperemos que no traiga todos los hábitos de una vida difícil a esta familia. Hizo una pausa. Los Morgan somos generosos, pero no somos una organización de caridad. El silencio cayó sobre el salón. Un silencio más fuerte que cualquier grito. Escuché como un tenedor caía contra un plato. Emily se cubrió la boca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Y en ese momento no vi a una mujer adulta.
Vi a la pequeña Emily que odiaba verme sufrir. La niña que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo. La niña que prometió hacerme sentir orgullosa. Sentí algo antiguo despertar dentro de mí. No era solamente enojo. Era memoria. Era vergüenza. Eran 20 años de palabras tragadas. 20 años de aceptar que otros me hicieran sentir menos. 20 años protegiendo a Emily de una verdad que tenía dientes. Richard levantó su copa. Por los nuevos comienzos. Y ese fue el momento en que me levanté. No lo hice rápidamente. No grité. No hice una escena. Simplemente me puse de pie como una mujer que había cargado una montaña durante demasiado tiempo. Y finalmente había decidido dejarla caer. Caminé hacia él. Mis zapatos producían pequeños sonidos sobre el brillante suelo del salón. Todos los ojos me seguían. Linda me miraba molesta. Daniel parecía asustado. Emily susurró, «Mamá, por favor». Pero yo ya había tomado una decisión. Tomé el micrófono de la mano de Richard. Él intentó mantener su sonrisa. Entonces lo miré directamente a los ojos y pregunté, «¿Acaso sabes quién soy realmente?» Su rostro perdió todo color. Lo vi. Todos lo vieron. Sus dedos se apretaron alrededor de la copa que sostenía. Mary, dijo con voz baja. No aquí. El salón parecía haberse vuelto más pequeño. Me giré hacia los invitados. Este hombre me conoce, dije. Mi voz salió tranquila. Más fuerte de lo que esperaba. Me conoce desde hace mucho tiempo. Miré a Richard. Y antes de volver a llamarme pobre, debería recordar la firma que me suplicó conseguir, la vida que destruyó y el silencio que permitió que se hiciera rico. Un enorme murmullo recorrió el salón. La gente se miraba sin entender. Richard dio un paso hacia mí. Bajó la voz. Ten cuidado. Pero yo ya había terminado de tener cuidado. Había pasado 20 años protegiendo secretos. 20 años callando para proteger a otros. Esa noche ya no. Entonces las puertas del salón se abrieron. Todos giraron la cabeza. Un hombre con traje oscuro entró caminando. En sus manos llevaba una carpeta marrón. Detrás de él venían 2 agentes de policía. La copa de Richard se deslizó de sus dedos. Cayó al suelo. Y se rompió en 1000 pedazos. El hombre del traje oscuro miró directamente a Richard Morgan y dijo, encontramos los documentos originales. La carpeta que David Brooks sostenía parecía pequeña. Pero dentro de ella había suficiente poder para destruir la imagen perfecta que Richard había construido durante décadas. Richard la miraba como si fuera una serpiente lista para atacar. La música había dejado de sonar. Los invitados habían dejado de murmurar. Incluso los niños cerca del pastel permanecían inmóviles, con el glaseado todavía en sus dedos. Uno de los policías dio un paso hacia Richard. Y por primera vez aquella noche. El hombre más rico del salón parecía el más pobre. Pobre de valentía. Pobre de verdad. Pobre de esa clase de corazón que ningún dinero puede comprar. Richard levantó la barbilla intentando recuperar su orgullo. Pero su voz tembló. Que esto es un asunto familiar privado. David Brooks no se movió. Era un hombre tranquilo de unos 50 años, con cabello gris, ojos cansados y un rostro marcado por haber visto demasiadas mentiras. Ah, no, Richard, respondió. Esto ya no es privado. Hizo una pausa. Esto trata de dinero robado, documentos falsificados y una mujer a la que culpaste por un crimen que nunca cometió. Un sonido recorrió el salón. No fue una sola voz. Fue el sonido de cientos de personas respirando al mismo tiempo. Emily me miró como si no supiera si correr hacia mí o alejarse de todo lo que acababa de descubrir. Su vestido blanco tocaba el suelo como nieve derramada. Sus manos temblaban alrededor del ramo. Daniel estaba a su lado. Su rostro estaba pálido. Sus ojos permanecían fijos en su padre. Papá, dijo lentamente. ¿De qué está hablando?
Richard soltó una risa seca. Pero sonó vacía. Esto es absurdo. Señaló hacia mí. Esta mujer está enojada porque se siente pequeña en esta habitación. Siempre ha querido llamar la atención. Esa frase casi rompió algo dentro de mí. No porque me hubiera herido. Yo ya conocía el dolor. Me dolió porque finalmente entendí algo, después de todos esos años. Después de todo lo que había hecho. Richard Morgan todavía creía que podía sonreír, mentir. Y hacer que todos le creyeran. Me giré hacia Emily. Cariño, dije suavemente. Lo siento. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Nunca quise que tu boda terminara así. Ella apenas podía hablar. Mamá, ¿qué pasó? Miré a Richard. Y después dije las palabras que cambiarían todo. Pregúntale por qué tu padre se fue. El salón quedó completamente inmóvil. Daniel giró lentamente hacia mí. Emily abrió los ojos. Su padre. Richard dio un paso adelante rápidamente. Y en ese instante todos comprendieron que la verdadera historia apenas estaba comenzando. Suficiente, Mary. No arrastres basura del pasado al día de la boda de mi hijo. Lo miré fijamente. Tú me obligaste a llegar hasta aquí. Antes de la boda, yo me había repetido cientos de veces que debía guardar silencio. Me había prometido que dejaría que Emily disfrutara de su día. Me había prometido que, sin importar cómo Richard me mirara. Sin importar lo fría que fuera Linda conmigo. Sin importar cuántos invitados juzgaran mi viejo vestido. Yo no abriría aquella vieja herida. Pero Richard no solo me había insultado a mí. Había insultado la vida que construí con mis propias manos. Había insultado las comidas que dejé de comer para que Emily pudiera tener suficiente. Había insultado las noches en las que trabajé hasta que mis pies dolían dentro de zapatos baratos. Había insultado a una madre que cargó durante años una vergüenza que nunca le perteneció. Y ahora la carpeta estaba allí. La verdad estaba allí. Para entender por qué Richard Morgan temía tanto esa carpeta. Tenían que conocer lo que ocurrió 20 años atrás. En aquel entonces yo era Mary Collins. Tenía 25 años. Estaba casada con John Collins. Y tenía 5 meses de embarazo de Emily. John no era un hombre perfecto. Pero era bueno. Tenía una risa cálida y grandes sueños. Trabajaba como conductor de reparto para Hudson Medical Supply, una pequeña empresa que vendía equipos médicos a clínicas y residencias de ancianos. Yo también trabajaba allí. Me encargaba de pagos, registros y facturas. Era cuidadosa con los números. Mi jefe confiaba en mí porque siempre revisaba todo 2 veces. Richard Morgan también trabajaba en esa empresa. No era el dueño. Pero actuaba como si lo fuera. Siempre llevaba trajes impecables, incluso cuando los demás empleados vestíamos de manera sencilla. Hablaba de grandes negocios y de sus amigos ricos. Decía que algún día tendría su propia compañía y que la gente haría fila para estrecharle la mano. Al principio pensé que solamente era un hombre ambicioso. Pero poco a poco comencé a notar cosas extrañas. Algunas facturas eran de productos que nunca habíamos enviado. Algunos pagos iban a empresas de las que nunca había escuchado hablar. Algunos cheques aparecían firmados en horas de la noche, cuando la oficina estaba cerrada. Una tarde decidí preguntarle a Richard. Él solo sonrió. Mary, eres demasiado joven para entender cómo funcionan los grandes negocios. Pero algo dentro de mí sabía que algo estaba mal. Un día encontré por accidente una carpeta sobre su escritorio. No estaba buscando nada. Simplemente estaba allí. Y lo que vi cambió mi vida para siempre. Los documentos mostraban dinero saliendo de Hudson Medical Supply hacia una empresa llamada Morgan Care Partners. Nunca había escuchado ese nombre. Comencé a investigar. Y descubrí algo aterrador. Morgan Care Partners pertenecía a Richard. Sentí que mis manos se quedaban frías. Ese dinero no era solamente dinero de una empresa. Una parte provenía de un fondo destinado a una clínica infantil.
Una clínica que ayudaba a familias pobres a conseguir equipos médicos para niños enfermos. Richard estaba robando dinero destinado a niños. Esa noche se lo conté a John. Nos sentamos en nuestra pequeña mesa de cocina. La misma mesa donde años después Emily haría sus tareas escolares. John tomó mi mano. Mary, tenemos que denunciarlo. Tenía miedo. Muchísimo miedo. Pero sabía que él tenía razón. Al día siguiente, antes de que pudiéramos informar a alguien, todo se volvió en nuestra contra. Richard me llamó a su oficina. Allí estaban 2 hombres del consejo de administración de la empresa. Sobre la mesa había varios documentos. Richard tenía una expresión triste. Casi parecía decepcionado de mí. Mary, dijo. Ha desaparecido dinero. Recuerdo perfectamente cómo sentí que mi corazón se hundía. Entonces colocó los papeles frente a ellos. Papeles con mi nombre. Mi firma. El número de empleado de John. Aprobaciones de pagos. Formularios de entrega. Todo estaba preparado para hacer parecer que John y yo habíamos ayudado a robar el dinero. Esto es falso. Grité. Pero Richard me miró tranquilamente. Entonces dime, ¿por qué está tu firma aquí? Sentí que no podía respirar. Porque conocía la respuesta. Semanas antes, Richard me había pedido firmar unos formularios de oficina en blanco. Me dijo que era para actualizar archivos. Me dijo que ahorraría tiempo. Yo confié en él. Era joven. Estaba embarazada. No sabía que le estaba entregando un arma con mi propia firma. Richard usó esos documentos. Usó el número de empleado de John. Y creó una historia falsa donde nosotros éramos los culpables. Ese mismo día suspendieron a John. A mí me despidieron. Richard nos dijo que si luchábamos contra él, se aseguraría de que John terminara en prisión. Dijo que ningún juez creería a una mujer embarazada y pobre contra un empresario respetado. Entonces pronunció unas palabras que nunca pude olvidar. Un bebé necesita una madre libre, Mary. Hizo una pausa. Piensa bien lo que haces. Sentí terror. Pensé que si hablaba perdería a John. Perdería a mi hija. Perdería mi hogar. John quería luchar. Quería demostrar la verdad. Pero Richard ya había puesto a todos en nuestra contra. Los amigos dejaron de llamarnos. Los vecinos comenzaron a susurrar. Y John empezó a beber por las noches. No porque fuera un mal hombre, sino porque estaba ahogándose en la vergüenza. Una noche llegó a casa con una bolsa en la mano. Su rostro parecía diferente. Cansado. Decidido. Encontré a alguien que puede ayudarnos, me dijo. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tengo que ir a Chicago unos días. Hay un hombre allí que sabe dónde Richard escondió los registros reales. Lo miré con miedo. Mi embarazo estaba avanzado. No quería quedarme sola. No quería perderlo. John, por favor, no vayas. Él se acercó. Besó mi frente. Y susurró, voy a limpiar nuestro nombre. Te lo prometo. Esa fue la última vez que lo vi. John salió esa noche. Y nunca volvió. Durante meses llamé a todas las personas que conocíamos. Llamé a viejos amigos. Llamé a estaciones de policía. Llamé a hospitales. Nadie sabía dónde estaba. Después llegó una carta. Una carta corta. Fría. Decía que John lo sentía, pero que ya no podía ser esposo ni padre. Decía que no lo buscara. Lloré hasta sentir que no podía respirar. Durante años creí que John había huido porque sentía vergüenza. Durante años Emily creció pensando que su padre nos había abandonado porque no nos quería. Pero muy dentro de mí, siempre sentí que algo no encajaba. Algo no estaba bien. Y ahora, 20 años después, la verdad finalmente estaba a punto de salir. Las palabras de aquella carta no sonaban como John. Él siempre me llamaba Mare.
pero en aquella carta decía Mary. Él escribía con letras desordenadas y grandes curvas. Aquella carta estaba escrita a máquina. Aún así, yo tenía un bebé que criar. Tenía una hija que necesitaba una madre. Así que guardé el dolor en un rincón de mi corazón. Primero fui madre. Después fui una mujer herida. Los años pasaron. Richard se hizo rico. Fundó Morgan Ealt Group. La gente lo admiraba y decía que era un empresario fuerte y exitoso. Los periódicos hablaban de él como un hombre generoso porque hacía donaciones a hospitales. Cada vez que veía su rostro en una revista, sentía náuseas. Pero permanecí en silencio. Porque no tenía pruebas. Solo tenía recuerdos. Solo tenía dolor. Hasta que 6 meses antes de la boda, David Brooks apareció en mi puerta. David había sido un joven contador auxiliar en Hudson Medical Supply. En aquella época era más joven, callado y algo inseguro. Yo apenas lo conocía. Cuando abrió la puerta, llevaba una vieja caja entre sus manos. Parecía un hombre cargando un fantasma del pasado. Mary, dijo. Debí haber venido antes. Sentí que algo dentro de mí se detenía. Abrí la caja. Y dentro estaban las respuestas que había esperado durante 20 años. Había copias de antiguos registros de la empresa. David me explicó que antes de que Hudson Medical Supply cerrara, el dueño, el señor Harris, había descubierto algo extraño. Algo que lo había asustado. El señor Harris había escondido ciertos documentos porque tenía miedo de Richard. Después de que murió, su hija encontró aquella caja guardada en un almacén. Se la entregó a David porque su nombre aparecía escrito en uno de los documentos. Durante meses, David revisó cada página, cada firma, cada transferencia. Y encontró la verdad. Encontró firmas falsas. Encontró movimientos bancarios ocultos. Encontró pruebas de que Morgan Care Partners pertenecía realmente a Richard. Pero lo más importante, encontró los formularios originales de aprobación. Los documentos reales tenían la firma de Richard. No la mía. Mi nombre había sido agregado después. Sentí que el mundo se quedaba en silencio. David, susurré. Él me incriminó. David bajó la mirada. Sí, Mary. Richard te convirtió en la culpable. Me senté en la mesa de mi cocina. Y lloré como la joven mujer que fui 20 años atrás. Lloré por todo lo que había perdido. Por Ion. Por mi hija. Por la vida que Richard me robó. Llevamos los documentos a la policía. Nos dijeron que el caso era antiguo. Pero las pruebas eran fuertes. Necesitaban tiempo. Necesitaban registros bancarios. Necesitaban declaraciones de testigos. David decidió ayudarlos porque se sentía culpable por haber guardado silencio durante tantos años. Yo les pedí algo. Les rogué que no aparecieran durante la boda. No quería que Emily perdiera su día especial. El oficial me miró sorprendido. Señora Collins, ¿está segura? Respiré profundamente. Y respondí, mi hija merece tener aunque sea un día tranquilo. Eso era todo lo que quería. Un solo día de paz. Pero Richard no podía permitirme ni siquiera eso. De vuelta en el salón de bodas, David abrió la carpeta. Estas son copias certificadas, explicó. Los documentos originales ya están en manos de los investigadores. Richard lo señaló con desprecio. Viejo amargado. David no parpadeó. Fui un cobarde una vez. Hizo una pausa. Pero esta noche ya no lo soy. Linda Morgan se levantó lentamente de su silla. Su collar de diamantes brilló bajo las luces del salón. Pero su rostro estaba lleno de miedo. Richard, susurró. Dime que esto no es verdad. Richard ni siquiera la miró. Daniel se alejó lentamente de su padre. Como si el suelo entre ellos se hubiera roto. Papá. Su voz temblaba. ¿Tú incriminaste a la señora Collins? Richard miró a su hijo. Daniel,
Eres mi hijo. No permitas que estas personas te llenen la cabeza de mentiras. Pero Daniel no retrocedió. Respóndeme. Por primera vez en toda la noche. Richard no tuvo una respuesta rápida. Emily dio 2 pasos hacia mí. Las lágrimas ya se habían secado en sus mejillas. Pero sus ojos estaban llenos de dolor. Mamá. Su voz se quebró. Mi padre no simplemente se fue, ¿verdad? Tragué saliva. Sentí que el peso de 20 años estaba sobre mis hombros. Y no sé toda la verdad todavía, cariño. La miré a los ojos. Pero sé que Richard destruyó nuestra familia. Entonces ocurrió algo inesperado. Richard volvió a sonreír. Pero ya no era la sonrisa orgullosa de antes. Era una sonrisa desesperada. Una sonrisa de alguien que estaba perdiendo el control. Mary. Se acercó un poco. ¿De verdad quieres abrir esta puerta? El salón entero quedó en silencio. Está bien. Su voz era fría. Dile a tu hija toda la historia. Me miró fijamente. Dile por qué John desapareció. Mi corazón se detuvo. ¿Qué quieres decir? Richard se acercó lo suficiente para que solo las primeras mesas pudieran escucharlo. Pero el micrófono en mi mano captó cada palabra. ¿Crees que John huyó por vergüenza? Sonrió. Pobre mujer. Sentí un escalofrío. John descubrió algo mucho más grande que el dinero robado. Hizo una pausa. Y por eso nunca volvió a casa. El policía dio un paso adelante. Señor Morgan, deje de hablar. Pero Richard soltó una risa. No. Miró hacia Emily. Y dejen que lo escuche. Su voz se volvió más cruel. Y dejen que la novia descubra lo que su madre nunca supo. Entonces vi algo cambiar en el rostro de David. Su tranquilidad desapareció. Sus ojos se llenaron de preocupación. Mary, dijo en voz baja. Hay un documento más dentro de la carpeta. Lo miré confundida. Pensaba decírtelo después de esta noche. Mis dedos comenzaron a quedarse sin fuerza. Emily susurró, mamá. David sacó un pequeño sobre amarillo. En la parte delantera había un nombre escrito con una letra antigua y descolorida. Mary Collins. No estaba escrito a máquina. Estaba escrito a mano. Y yo conocía esa escritura. Mi respiración se detuvo. Era la letra de John. La letra de mi esposo. La letra que no había visto en 20 años. La letra que había extrañado tanto que sentía como si mi corazón se estuviera rompiendo otra vez. David sostenía el sobre con cuidado, como si pudiera romperse en cualquier momento. Lo encontraron junto con los documentos originales, dijo. Estuvo sellado durante 20 años. Apenas pude hablar. ¿Qué es? David miró a Richard. Después volvió a mirarme a mí. Es una carta de John. Hizo una pausa. Y entonces pronunció las palabras que cambiaron todo. Mary, dice que él nunca te abandonó. El sobre amarillo temblaba en las manos de David Brooks. Pero mi cuerpo entero temblaba mucho más. El salón estaba completamente en silencio. 400 personas me observaban. Pero yo ya no podía verlas. Solo veía ese nombre. Mary Collins. Escrito por John. Mi esposo. El hombre que pensé que me había dejado. Si John nunca me abandonó. Entonces la pregunta era, ¿dónde había estado todos esos años? La pregunta que me destrozaba por dentro era, ¿quién había conseguido que Emily creciera sin su padre? ¿Quién había robado 20 años de su vida? David me miró con tristeza. Mary, dijo suavemente, no tienes que leerla aquí. Pero antes de que pudiera responder, Richard Morgan gritó, esa carta no demuestra nada. Sin embargo, el miedo en su voz decía exactamente lo contrario. Demostraba todo. Emily caminó hasta mi lado. Seguía usando su vestido de novia. El maquillaje se había corrido por sus mejillas debido a las lágrimas.
Por un instante volvió a aparecer la niña pequeña que una vez se sentaba junto a mí preguntando por qué otros niños tenían padres en los eventos escolares y ella no. Mamá, susurró. Por favor, léela. Daniel permanecía cerca de nosotras. Estaba dividido entre la mujer que acababa de casarse y el padre que acababa de descubrir. Su rostro estaba lleno de vergüenza. Él no había hecho nada malo. Pero a veces un hijo siente el peso de los errores de sus padres como si fueran propios. Abrí el sobre lentamente. Dentro había una sola hoja doblada. El papel estaba viejo. Los bordes estaban amarillentos por el paso del tiempo. Pero las palabras seguían allí. Escritas a mano. Yo conocía esa letra. Conocía la forma en que John inclinaba las letras hacia adelante, como si incluso sus palabras tuvieran prisa por llegar a mí. Comencé a leer. Mi voz temblaba. Mary, mi amor, si estás leyendo esto, significa que algo salió mal. Sentí que las piernas casi me fallaban. Emily sostuvo mi brazo con fuerza. Continué. Pero mi voz comenzó a romperse. No me fui de ti. No abandoné a nuestra hija. Nunca habría hecho algo así. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Richard Morgan ha robado mucho más que dinero. Ha estado escondiendo suministros médicos, creando facturas falsas y desviando pagos destinados a niños enfermos. Encontré documentos que pueden demostrarlo. El salón entero escuchaba. Nadie se movía. Esta noche voy a reunirme con un hombre llamado Peter Lane. Él dice que puede ayudarme a entregar los documentos a las personas correctas. Si no regreso, no confíes en Richard. No confíes en ninguna carta que diga que me fui por voluntad propia. Un sollozo salió de algún lugar del salón. Quizás fue Linda. Quizás fui yo. Ya no lo sabía. Seguí leyendo. Dile a nuestro hijo o hija que lo amé incluso antes de conocer su rostro. Dile que no estaba huyendo. Estaba intentando regresar a casa con nuestro nombre limpio. Mis manos comenzaron a temblar. Mary, eres más fuerte de lo que imaginas. Si el miedo te obliga a guardar silencio, lo entiendo. Pero algún día, cuando sea seguro, deja que la verdad respire. La carta terminaba con una sola palabra. Su nombre. Ion. No decía adiós. No decía despedida. Solo, Ion. Durante unos segundos no pude hablar. Presioné la hoja contra mi pecho. Y lloré. No eran lágrimas suaves. No eran lágrimas bonitas. Eran lágrimas antiguas. 20 años de lágrimas acumuladas. Lágrimas por las noches en las que odié a John. Lágrimas por los cumpleaños en los que Emily preguntaba por qué su padre no estaba allí. Lágrimas por todas las veces que le dije a mi hija que su padre nos había abandonado porque yo creía que era verdad. Emily tomó la carta de mis manos. La leyó otra vez. Sus labios se movían. Pero ningún sonido salía de su boca. Después levantó la mirada hacia Richard. Tú lo sabías. No fue una pregunta. Fue una acusación. Richard miró alrededor buscando recuperar el control. Pero ya lo había perdido. Seguía usando su traje caro. Seguía llevando su reloj de plata. Pero ahora todos podían ver al hombre pequeño escondido detrás de la imagen del hombre poderoso. Que esto es una tontería emocional, dijo. Una carta de un hombre muerto no puede acosarme. Sentí un golpe en el pecho. Una frase. Una sola frase. Pero revelaba demasiado. ¿Hombre muerto? Pregunté lentamente. Lo miré fijamente. ¿Cómo sabes que está muerto? Richard se quedó congelado. El policía giró rápidamente la cabeza hacia él. Señor Morgan, nadie ha dicho que John Collins esté muerto. Daniel dio un paso adelante. Su voz estaba llena de incredulidad. Papá. Tragó saliva. ¿Qué acabas de decir? Richard intentó reaccionar. Intentó sonreír. Después de 20 años, todos asumieron que estaba muerto. Negué lentamente con la cabeza.
No, mi voz salió fría. Yo asumí que se había ido. David Brooks sacó otro documento de la carpeta. Hay más. Richard reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia él. Pero antes de que pudiera llegar, uno de los policías lo sujetó del brazo. Un grito ahogado recorrió el salón. Daniel parecía haber recibido un golpe directo en el corazón. Papá, detente. Richard forcejeó unos segundos. Después se quedó quieto. Miró a su hijo. Y por primera vez vi algo parecido al miedo en sus ojos. No era arrepentimiento. No era culpa. Era miedo porque Daniel finalmente estaba viendo quién era realmente. David abrió el documento. Peter Lane era el hombre al que John iba a ver esa noche. Todos escucharon atentamente. Peter trabajaba como encargado de registros para una red de hospitales. Hizo una pausa. Ayudaba a Richard a crear órdenes falsas de suministros. Richard apretó los dientes. David continuó. Años después, antes de morir, Peter confesó la verdad. Dijo que Richard le pagaba para crear facturas falsas. También dijo que John llegó con pruebas y quería denunciar todo. El policía asintió. El señor Brooks ya entregó esta declaración a los investigadores. Emily apretó mi mano más fuerte. Sus ojos estaban llenos de preguntas. Entonces, ¿qué pasó con mi padre? David me miró primero a mí. Después a Emily. Su voz se volvió más baja. Peter dijo que John nunca llegó a la reunión. Sentí que mi corazón se detenía otra vez. Creía que alguien había avisado a Richard. Mentiras. Gritó Richard. Pero su voz ya no tenía fuerza. Ya no sonaba como un hombre poderoso. Sonaba como un hombre acorralado. David siguió hablando. Peter tuvo miedo. Guardó silencio durante años porque Richard tenía dinero, abogados y amigos en lugares importantes. Respiró profundamente. Pero antes de morir, me entregó una caja con algunos documentos. Miró hacia mí. Me dijo que si algún día la verdad salía a la luz, debía entregársela a Mary Collins. Lo miré confundida. ¿Por qué esperaste? Los ojos de David se llenaron de vergüenza. Porque yo también tuve miedo. Bajó la mirada. Tenía una familia. Me convencí de que el pasado estaba muerto. Hizo una pausa. Hasta que vi el anuncio de la boda en internet. Mi respiración se detuvo. Vi que Emily Collins se iba a casar con Daniel Morgan. Y comprendí que la verdad no podía seguir enterrada. Yo sabía que Richard estaba a punto de quedar unido para siempre con la misma familia que él había destruido. Ya no podía permanecer en silencio. No después de 20 años. De esta parte es importante, así que escuchen con atención, dije mientras miraba a todos los presentes. David no era inocente, pero tampoco era el principal culpable. El salón permanecía inmóvil. Richard fue quien planeó el robo. Peter lo ayudó creando documentos falsos. David vio señales de lo que estaba ocurriendo, pero no habló porque tuvo miedo. Respiré profundamente. Dion descubrió la verdad e intentó exponerlos. Y yo fui convertida en la culpable porque Richard utilizó mis propias firmas contra mí. Miré a Richard. Así fue como ocurrió la traición. Mi voz se hizo más firme. Richard quería dinero. Quería poder. Quería construir su propio imperio. Y estaba dispuesto a destruir a mi familia para conseguirlo. Durante 20 años pensé que mi enemigo era la pobreza. Pero esa noche entendí algo más. El silencio también había sido mi enemigo. Emily se giró lentamente hacia Daniel. Sus ojos estaban llenos de dolor. ¿Tú sabías algo? Daniel negó rápidamente. Parecía herido por la pregunta. No. Su voz temblaba. Te lo juro, no sabía nada. Miró a su padre. Ni siquiera sabía que mi padre conocía a tu madre. Richard intervino con desprecio. Daniel, no les ruegues a estas personas. Daniel lo miró.
Pero esta vez no había miedo en sus ojos. Había decepción. ¿De estas personas? Señaló hacia Emily. Ella es mi esposa. Después me miró a mí. Ella es su madre. Volvió a mirar a Richard. La mujer que humillaste delante de todos. El salón estaba tan silencioso que podía escuchar la respiración de Emily. Si esta historia está tocando su corazón, recuerden dejar un comentario y suscribirse, porque historias como esta nos recuerdan que la verdad puede permanecer dormida durante años. Pero algún día despierta. Entonces Linda dio un paso al frente. Su voz era baja, pero firme. Richard. Todos la miraron. Dime la verdad. Hizo una pausa. ¿Tú incriminaste a Mary? Richard la miró con furia. Vuelve a sentarte. Linda retrocedió ligeramente. Ese pequeño movimiento me dijo mucho. Linda Morgan también había vivido bajo el poder de Richard. Quizás tenía una casa enorme. Quizás llevaba diamantes. Pero incluso en una mansión puede existir una habitación llena de miedo. Linda respiró profundamente. Y negó con la cabeza. No. Miró a todos. He estado sentándome durante 30 años. Nadie dijo una palabra. Entonces abrió su pequeño bolso plateado y sacó un teléfono. Los ojos de Richard se abrieron. Linda. Su voz fue una advertencia. Ella miró al policía. Tengo grabaciones. El salón explotó en murmullos. Richard se puso rojo de rabia. No vas a hacer esto. La voz de Linda temblaba. Pero no se detuvo. Durante años Richard hablaba en su oficina cuando pensaba que yo era demasiado débil para preocuparme. Miró el teléfono. Hablaba de negocios antiguos. De hombres a los que pagó. De documentos que destruyó. Tragó saliva. Grabé algunas conversaciones porque tenía miedo de que algún día intentara culparme a mí también. Daniel miró a su madre como si acabara de conocerla por primera vez. Mamá. Linda lo miró con lágrimas en los ojos. Lo siento, Daniel. Su voz se quebró. Tenía miedo. Hizo una pausa. Me convencí de que protegerte significaba mantener unida a la familia. Miró hacia Richard. Pero estaba equivocada. Sus ojos volvieron a Daniel. Mantener viva una mentira no protege a un hijo. Lo destruye lentamente. Richard perdió el control. Dame ese teléfono. Se movió rápidamente hacia ella. Pero uno de los policías volvió a sujetarlo. Esta vez ambos agentes lo agarraron. Los invitados se alejaron de las mesas. Las sillas se movieron bruscamente. Alguien derribó una copa. El hermoso salón de bodas ya no parecía un lugar de celebración. Parecía una sala de juicio sin juez. Linda entregó el teléfono al oficial. Hay una grabación del mes pasado. El policía la tomó cuidadosamente. Richard estaba furioso después de que Daniel le dijo que quería casarse con Emily. Todos escucharon. Y dijo que conocía a Mary Collins por el antiguo caso de Hudson. Mi corazón se aceleró. Linda continuó, también dijo que si Mary abría la boca. Se detuvo. Su rostro palideció. Le recordaría quién tenía el poder de hacer desaparecer personas. El oficial miró la pantalla. Richard dejó de forcejear. La frase quedó flotando en el aire. Hacer desaparecer personas. No eran solamente palabras crueles. Eran una puerta. Una puerta hacia la parte más oscura de toda esta historia. Emily dio un paso atrás. Como si el aire a su alrededor le hubiera hecho daño. Mi padre. Nadie respondió. Y ese silencio fue peor que cualquier respuesta. El oficial se acercó a Richard. Coloque las manos detrás de la espalda. Richard gritó sobre abogados. Sobre sus contactos. Sobre sus amigos poderosos. Pero su voz ya no llenaba el salón. Ahora solo chocaba contra las paredes y desaparecía. Mientras le colocaban las esposas, Richard me miró.
¿Crees que ganaste, Mary? No respondí. Él se inclinó hacia mí todo lo que los policías le permitieron. Y susurró, pregúntale a David qué pasó con John Carr. Sentí un escalofrío. Pregúntale por qué nunca encontraron el cuerpo. Hizo una pausa. Pregúntale por el almacén en Columbus. El rostro de David perdió todo color. Me giré hacia él. ¿Qué almacén? David parecía atrapado entre la verdad y el miedo. Mary. Su voz era apenas un susurro. Pensaba decírselo primero a la policía. Lo miré fijamente. Dímelo ahora. El oficial también observó a David. David tragó saliva. Peter Lane no guardaba solamente documentos. Respiró profundamente. Guardaba objetos personales de aquella noche. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. Un reloj. Una chaqueta rota. Una llave de automóvil. Hizo una pausa. Cosas que podrían haber pertenecido a John. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. Emily soltó un pequeño grito. Pero David aún no había terminado. Vi la semana pasada. Su voz bajó. Cuando abrimos el almacén. Todos esperaron. Encontramos una pulsera de hospital con el nombre de John. Sentí que dejaba de respirar. Tenía una fecha. Miró hacia mí. 3 días después de su desaparición. Las palabras pulsera de hospital con el nombre de John no llegaron a mis oídos como palabras normales. Golpearon mi corazón como piedras. Me quedé de pie en medio de aquel hermoso salón. Rodeada de flores. Velas. Pastel de bodas. Y rostros llenos de sorpresa. Pero yo ya no veía nada de eso. Solo veía una cama blanca de hospital en mi mente. Veía a John solo. Herido. Esperando. Quizás llamando mi nombre. Mientras yo pasaba 20 años creyendo que me había abandonado. Emily me sujetó del brazo con tanta fuerza que sus dedos se marcaron sobre mi piel. Y por primera vez en 2 décadas. Sentí que estaba cerca de encontrar la verdad sobre el hombre que nunca dejó de vivir en mi corazón. Entonces Emily hizo la pregunta que yo tenía demasiado miedo de hacer. Mamá, ¿eso significa que papá estaba vivo después de desaparecer? Nadie respondió al principio. David Brooks miró al suelo. Linda Morgan se cubrió el rostro con las manos mientras lloraba. Daniel estaba de pie entre 2 familias destruidas. Una construida por amor. Y otra destruida por mentiras. Los policías llevaron a Richard lejos de la mesa del pastel. Tenía las manos esposadas detrás de la espalda. Pero sus palabras seguían llenas de veneno. Todos son unos tontos, dijo. No tienen idea de lo que están abriendo. Uno de los oficiales le ordenó continuar caminando. Richard giró la cabeza hacia mí. Su rostro estaba rojo de rabia. Pero sus ojos estaban llenos de miedo. Mary, dijo. Algunas puertas deberían permanecer cerradas. Lo miré a través de mis lágrimas. Y respondí, no cuando mi esposo está detrás de una de ellas. Los oficiales se lo llevaron por las puertas del salón. Las mismas puertas por donde había entrado horas antes como un rey. Ahora salía como un hombre perseguido por su propio pasado. Durante unos segundos nadie se movió. Entonces Emily dejó caer su ramo. Las flores tocaron el suelo suavemente. Pero para mí sonó como si toda la boda se hubiera roto en 1000 pedazos. Me acerqué a ella. Cariño, lo siento mucho. Ella negó con la cabeza. Las lágrimas bajaban por su rostro. Toda mi vida pensé que mi padre nos había abandonado. Su voz temblaba. Pensé que no me quería. Pensé que no le importaba lo suficiente como para volver. Hizo una pausa. Y las siguientes palabras salieron con dolor. Y ahora me dices que pudo haber estado herido, escondido. Tragó saliva. O algo peor. Intenté abrazarla. Pero Emily dio un paso atrás. Mamá. Me miró con los ojos llenos de tristeza.
¿Por qué nunca buscaste más? Esa pregunta dolió. Porque era justa. Quise defenderme. Quise decirle que era joven. Que era pobre. Que tenía miedo. Quise explicarle que Richard me había hecho sentir completamente indefensa. Que tenía una bebé que alimentar. Que nadie quería creerme. Pero Emily merecía la verdad. Así que respiré profundamente. Y si busqué, cariño. Mi voz se quebró. Llamé a hospitales. Llamé a estaciones de policía. Pregunté a todas las personas que conocía. Bajé la mirada. Pero cuando llegó aquella carta diciendo que él nos había abandonado, hice una pausa. Lo creí porque estaba cansada. Porque estaba asustada. Porque no tenía dinero para abogados. Porque no tenía pruebas. Miré a mi hija. Pensé que luchar contra Richard podía alejarme de ti. Mis lágrimas comenzaron a caer. Así que elegí sobrevivir. Silencio. Pero sobrevivir no es lo mismo que conocer la verdad. Emily se cubrió la boca. Daniel se acercó lentamente. Emily, yo no sabía nada de esto. Su voz estaba llena de sinceridad. Te lo juro. Ella lo miró. Sus ojos estaban llenos de dolor. Pero no de odio. Te creo, Daniel. Hizo una pausa. Pero tu padre destruyó mi familia. Daniel bajó la mirada. Después asintió lentamente. Entonces voy a ayudarte a descubrir cómo lo hizo. Esas palabras cambiaron algo. Daniel ya no estaba defendiendo a su padre. Estaba al lado de su esposa. Linda se acercó con las manos temblando. Mary. La miré. Una parte de mí no quería escuchar otro secreto. Ya había demasiados. Pero otra parte sabía que los secretos habían robado demasiado de nuestras vidas. Linda limpió sus lágrimas. Y necesito decirte algo. Esperé. Hace años, Richard se despertaba algunas noches lleno de rabia. Su voz era baja. A veces decía un nombre mientras dormía. Sentí un escalofrío. John Collins. Mi corazón se detuvo. Linda continuó. A veces decía que no podía recordar. Miró hacia mí. Otras veces decía. Su voz tembló. Mientras él no pueda hablar, estamos seguros. El salón pareció girar a mi alrededor. No puede recordar. Repetí. David levantó la mirada. Su rostro estaba pálido. Linda asintió. Yo pensé que John era alguien relacionado con los negocios. Negó con la cabeza. No sabía que era tu esposo. No sabía que Richard te había incriminado. Sus ojos se llenaron de vergüenza. Fui una tonta. Disfruté la casa grande y la vida cómoda. Me repetí que Richard solamente era un hombre difícil. Hizo una pausa. Pero un hombre difícil y un hombre malvado no son lo mismo. Miró al suelo. Debí haber hecho preguntas. Emily la observó. Su voz era apenas un susurro. ¿Tú sabías que mi padre podía estar vivo? Linda negó rápidamente. No. La miró con sinceridad. Te lo prometo. Solo sabía que Richard tenía miedo de un hombre llamado John. Suspiró. No entendí por qué hasta esta noche. Los policías pidieron a todos mantener la calma. Algunos invitados comenzaron a irse en silencio. Otros permanecieron sentados porque la impresión los había dejado inmóviles. Los músicos guardaron sus instrumentos sin mirar a nadie. El pastel de boda seguía intacto. Alto. Perfecto. Como si perteneciera a otra vida. Como si aquella celebración hubiera sido para otras personas. Unos 20 minutos después llegó una detective. Su nombre era María Carter. Era una mujer tranquila. Tenía ojos atentos y una voz amable. Pidió que Emily, Daniel, Linda, David y yo la acompañáramos a una habitación privada dentro del hotel. Nos sentamos alrededor de una pequeña mesa.
Todavía había servilletas de boda encima. Era extraño ver esos pequeños detalles de celebración mientras nuestra vida estaba cambiando para siempre. La detective Carter colocó el sobre amarillo, la carta antigua y los documentos de la carpeta de David dentro de bolsas de evidencia. Después miró a David. Hábleme del almacén. David respiró profundamente. Peter Lane lo alquiló usando un nombre falso. Pagó en efectivo durante años. Hizo una pausa. Después de que murió, los pagos dejaron de llegar, pero la empresa de almacenamiento conservó los registros. Hace unas semanas, su sobrino encontró una llave y algunas notas. Miró la mesa. Así fue como descubrí el lugar. La detective tomó notas. ¿Qué encontraron dentro? David cerró los ojos durante un momento. Documentos antiguos. Un reloj roto. Una chaqueta marrón rasgada. Una llave de automóvil. Una cartera sin dinero. Su voz bajó. Vi la pulsera del hospital. Sentí que mi respiración se detenía. ¿La cartera era de John? Pregunté. David asintió. Sentí que la habitación comenzaba a cerrarse alrededor de mí. Emily volvió a llorar. Daniel puso una mano sobre su hombro. Pero no le dijo que se calmara. No intentó detener sus lágrimas. Simplemente permaneció junto a ella. La detective Carter miró a David. ¿Qué nombre aparecía en la pulsera del hospital? David respiró profundamente. Y respondió, John Collins. Hizo una pausa. Hospital St. Mary. Y en ese momento comprendí algo aterrador. Durante 20 años había llorado a un hombre que quizá nunca había muerto. Un hombre que quizá había estado esperando que alguien lo encontrara. Y ahora teníamos que descubrir qué ocurrió con John Collins después de aquella noche. Hospital St. Anne. 18 de junio de 2004, susurré. Mi voz apenas salió. Que eso fue 3 días después de que se fue a Chicago. La detective Carter anotó la información. Después levantó la mirada. ¿Dónde está ahora la pulsera? Con el equipo de pruebas de la policía, respondió David. Se la entregué la semana pasada. La detective me miró con seriedad. Señora Collins, ya comenzamos a revisar los registros del hospital, pero los archivos antiguos pueden ser complicados. Hizo una pausa. Algunos están en papel. Otros fueron trasladados. Y algunos podrían haber sido modificados. Emily levantó la cabeza. ¿Modificados? La detective Carter asintió. Si alguien con suficiente poder quería ocultar a un paciente, podía cambiar nombres, mover documentos o pagar a personas para guardar silencio. Linda bajó la mirada. Richard conocía a muchos directores de hospitales en aquella época. Su voz estaba llena de culpa. Donaba dinero. Hacía amigos con personas que valoraban más el dinero que la verdad. La detective Carter no nos prometió milagros. No dijo que encontraríamos a John. Pero sí prometió que investigarían durante toda la noche. La boda había terminado. Ya no había música. Ya no había bailes. Ya no había invitados despidiéndose con sonrisas. Solo quedaba una habitación llena de recuerdos rotos. Emily se cambió el vestido de novia en el baño del hotel mientras yo esperaba afuera. Cuando salió usando un simple suéter blanco y unos jeans, parecía más pequeña. Como si toda la fuerza que había mostrado durante el día hubiera desaparecido. Daniel llevaba su vestido de novia entre los brazos. Lo sostenía como si fuera algo precioso. Pero también frágil. Antes de irnos, Emily se giró hacia mí. Mamá. Su voz era suave. Y necesito espacio. Mi corazón se apretó. Pero entonces continuó, pero no quiero alejarme de ti. Asentí lentamente. O lo entiendo, cariño. Entonces caminó hacia mí. Me abrazó. Y finalmente dejó salir todo el dolor que había guardado. Lloró como cuando era una niña. La abracé con fuerza. Y repetí las mismas palabras que le decía cuando era pequeña. Y estoy aquí.
Hice una pausa. Y estoy aquí. La abracé más fuerte. Y estoy aquí. Esa noche ninguno de nosotros durmió. Me senté en la mesa de mi cocina. La misma donde tantas veces había llorado en silencio. La carta de John seguía en mi mente. La casa estaba tranquila. Pero mi corazón hacía demasiado ruido. Recordé su risa. Recordé cómo bailaba mientras lavaba los platos. Recordé cómo colocaba su mano sobre mi vientre y decía, nuestro bebé será fuerte como tú, Mary. Durante 20 años pensé que él había roto su promesa. Ahora temía algo mucho peor. Tal vez había intentado cumplirla. Y alguien se lo había impedido. A las 7 de la mañana sonó mi teléfono. Era la detective Carter. Señora Collins, dijo. Encontramos un registro hospitalario que coincide. Casi dejé caer el teléfono. ¿Qué dice? Escuché cómo respiraba al otro lado. Un hombre fue llevado al hospital St. el 18 de junio de 2004. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Tenía una lesión en la cabeza y no recordaba claramente quién era. Cerré los ojos. Primero fue registrado como hombre desconocido. Hizo una pausa. Después apareció brevemente como John Collins. Mi mano comenzó a temblar. Luego el nombre fue cambiado. Sentí un escalofrío. ¿Cambiado a qué? Hubo un silencio. Después respondió, James Cole. Dejé de respirar por un segundo. La detective continuó, el registro indica que James Cole fue trasladado a un centro de cuidado permanente después de 6 semanas. Mi corazón golpeaba con fuerza. Pero hay algo extraño. Me preparé. El primer año de atención fue pagado por Morgan Care Partners. Apreté la mesa con la mano. ¿La empresa de Richard? Sí. Su voz se volvió más seria. Después de ese año, los pagos pasaron a través de una cuenta de una organización benéfica relacionada con donaciones médicas. Miré a Emily. Ella estaba sentada frente a mí. Vio mi rostro. Y se levantó inmediatamente. Mamá, ¿qué pasa? Puse el teléfono en altavoz. La detective habló. Tenemos una dirección actual del centro donde está registrado. Hizo una pausa. Willow Creek Memory Center, en las afueras de Columbus. Emily soltó un sonido extraño. Era mitad sollozo. Mitad oración. ¿Está vivo? Daniel estaba junto a ella. La detective respondió con cuidado. Todavía no podemos confirmarlo. El silencio fue insoportable. Pero un paciente llamado James Cole continúa registrado allí. Emily se llevó una mano al pecho. ¿Continúa registrado allí? Esas palabras. Continúa registrado allí llenaron la habitación con una esperanza tan intensa que casi parecía peligrosa. 2 horas después, estábamos en el automóvil de Daniel rumbo a Columbus. La detective Carter dijo que un oficial nos encontraría allí. Linda también vino con nosotros. Al principio no quería que estuviera presente. Pero Emily dijo algo que me sorprendió. Linda necesita ver lo que Richard hizo. David nos siguió en otro automóvil. El camino parecía interminable. Pasaron campos. Gasolineras. Granjas antiguas. Casas silenciosas. Yo mantenía las manos juntas sobre mi regazo. Intentaba convencerme de no esperar demasiado. De no imaginar algo que podía destruirme otra vez. Pero la esperanza es difícil de controlar. Aparece incluso cuando el corazón tiene miedo. Emily miraba por la ventana. Después de un largo silencio preguntó, si está vivo. Su voz se quebró. ¿Me reconocerá? La miré. Quería darle una respuesta que la hiciera sentir mejor. Pero no podía mentirle. No lo sé, cariño. Ella asintió. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. Daniel tomó su mano. Aunque él no recuerde. La miró con amor. Nosotros recordaremos por él.
Willow Creek Memory Center estaba detrás de una fila de árboles altos. Era un lugar tranquilo. Paredes blancas. Jardines llenos de flores. Pájaros caminando por el césped como si nada terrible hubiera ocurrido allí. Una enfermera llamada Rachel nos recibió en la entrada. La detective Carter habló con ella primero. Rachel revisó los documentos. Después me miró. ¿Usted viene por James Cole? Mi garganta se cerró. Apenas pude responder. Sí. Su expresión cambió. Se volvió más suave. Ha estado aquí durante mucho tiempo. Habló con una pequeña sonrisa. Es tranquilo. Amable. Le gusta la música antigua. Sentí que mis ojos se llenaban de lágrimas. Rachel continuó, y dibuja las mismas dos palabras una y otra vez. Emily dio un paso adelante. ¿Qué palabras? Rachel me miró. Y dijo, el bebé de Mary. Me cubrí la boca. Y lloré. Después de 20 años. Esas palabras significaban que una parte de John nunca nos había olvidado. Rachel nos dio por el pasillo. Cada paso se sentía como caminar sobre los 20 años que habíamos perdido. Pasamos habitaciones con puertas abiertas. Televisores sonando suavemente. Personas mayores sentadas junto a las ventanas. Y al final del pasillo estaba la respuesta que habíamos esperado durante toda una vida. Entonces Rachel se detuvo frente a la puerta de la habitación número 12. Antes de abrirla, se giró hacia nosotros. Puede que no entienda todo lo que está pasando. Hizo una pausa. Por favor, sean pacientes y traten de no asustarlo. Asentí. Aunque todo mi cuerpo estaba débil. Mis piernas apenas podían sostenerme. La puerta se abrió lentamente. Y allí estaba. Un hombre sentado cerca de la ventana en una silla de ruedas. Su cabello era gris. Su rostro estaba más delgado. El tiempo había cambiado muchas cosas. Pero no había podido borrarlo. Mi corazón lo reconoció antes que mis ojos. Ion. El hombre giró lentamente la cabeza. Sus ojos pasaron por la detective Carter. Después por Daniel. Y finalmente llegaron hasta Emily. Se quedó mirándola durante mucho tiempo. Como si una parte de él estuviera intentando recordar algo que había estado perdido durante años. Sus labios comenzaron a temblar. Y entonces susurró, bebé. Emily se rompió. Papá. Su voz salió entre lágrimas. Dio un paso hacia él. Papá. Yo avancé detrás de ella. Mis manos temblaban. Ion me miró. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero también había miedo. Como si dentro de él existiera una habitación cerrada durante 20 años y esa puerta acabara de abrirse un poco. May. Susurró suavemente. Era el antiguo nombre que él usaba para mí. El nombre que nadie más había pronunciado así. El salón se llenó de llantos. Me acerqué lentamente. Levanté la mano para tocar la suya. Pero antes de que mis dedos llegaran a los de él. El teléfono de la enfermera Rachel sonó. Ella respondió. Escuchó durante unos segundos. Y su rostro cambió. La detective Carter lo notó inmediatamente. ¿Qué ocurre? Rachel bajó el teléfono lentamente. Parecía como si acabara de escuchar algo imposible. Era la recepción. Hizo una pausa. Un hombre vino esta mañana preguntando por James Cole. Sentí un escalofrío. Rachel continuó, dijo que era familia. Mi sangre se congeló. La detective Carter frunció el ceño. ¿Qué hombre? Rachel miró hacia Daniel. Después hacia Linda. Se registró como Daniel Morgan. El silencio cayó sobre nosotros. El verdadero Daniel estaba justo a nuestro lado. Pálido. Temblando. Confundido. Emily giró lentamente hacia él. Durante un segundo doloroso. La duda apareció en la habitación. Daniel levantó ambas manos. Emily,
Te juro por todo lo que amo que yo no vine aquí esta mañana. Su voz estaba desesperada. He estado contigo desde que salimos de la casa de tu madre. Emily miró sus ojos. Y aunque estaba asustada, sabía que él decía la verdad. La detective Carter reaccionó rápidamente. Muéstreme el registro de visitantes. Rachel la llevó hacia la recepción. Todos la seguimos. Pero mis ojos seguían regresando hacia John. Él permanecía sentado junto a la ventana. Parecía confundido. Asustado. Su mano se movía lentamente sobre la manta que cubría sus piernas. Y repetía una frase en voz baja. Que el bebé de Mary. Una y otra vez. Yo quería correr hacia él. Quería abrazarlo. Decirle que ya no estaba solo. Pero la detective Carter levantó una mano. Señora Collins, permanezca cerca. Me miró con seriedad. Si alguien vino usando el nombre de Daniel, esa persona podría seguir cerca del edificio. En la recepción, el registro estaba abierto. Y allí estaba. Escrito con letras irregulares, Daniel Morgan. Pero la letra no era la de Daniel. Él lo miró. Y negó con la cabeza. No es mi escritura. La enfermera de recepción explicó, el hombre llegó temprano esta mañana. Tomó aire. Llevaba un abrigo negro y una gorra. Y dijo que era Daniel Morgan, hijo de Richard Morgan. La rabia apareció en los ojos de Emily. La enfermera continuó, afirmó que tenía autorización para trasladar a James Cole a otro centro. Emily dio un paso atrás. ¿Trasladarlo? Su voz se quebró. ¿Por qué alguien querría trasladarlo? La detective Carter miró a Rachel. ¿Mostró documentos? Rachel asintió. Sí. Tenía papeles con el nombre de una empresa. Su rostro se endureció. Morgan Ealt Group. Linda se llevó una mano a la boca. La empresa de Richard. Daniel parecía enfermo. Mi padre intentaba llevárselo otra vez. La detective miró a la enfermera. ¿Dónde está ahora ese hombre? Rachel respondió, me negué a entregar al paciente porque no tenía una identificación adecuada. Hizo una pausa. Entonces John se alteró cuando el hombre entró en su habitación. Mi corazón se detuvo. ¿Qué hizo? Rachel bajó la voz. John repetía, no él. No él. El hombre salió rápidamente y dijo que volvería con más documentos. La detective Carter llamó inmediatamente a los oficiales. Uno de ellos ya estaba fuera porque ella había organizado protección antes de nuestra llegada. Pasaron pocos minutos. Entonces llegó otra llamada. Encontraron a un hombre sentado en un automóvil gris detrás del edificio. Linda miró hacia la ventana. Su rostro perdió color. Y susurró, Mark. Daniel se volvió hacia ella. Mamá. Su voz era confundida. ¿Quién es Mark? Linda cerró los ojos. Mark Ellis. Respiró profundamente. Era el antiguo conductor de tu padre. Hizo una pausa. También hacía trabajos privados para Richard. Daniel frunció el ceño. ¿Qué tipo de trabajos? Linda lo miró con tristeza. Cosas que Richard no quería que quedaran escritas. La detective Carter salió con 2 oficiales. Nosotros permanecimos esperando en el pasillo. Fueron los 10 minutos más largos de mi vida. Emily sostenía mi mano. Daniel estaba junto a ella. Pero sus ojos permanecían clavados en el suelo. Linda estaba sentada en una silla. Llorando en silencio. Cuando la detective Carter regresó, su rostro nos dio la respuesta antes de hablar. Lo tenemos. Todos levantamos la mirada. Mark Ellis confesó. Hizo una pausa. Richard lo llamó antes de que la policía terminara de procesar todo anoche. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Richard le ordenó mover a James Cole antes de que nosotros encontráramos el centro. Mi voz salió apenas como un susurro.
Entonces Richard sabía que John estaba vivo. La detective Carter asintió. Sí. Te lo sabía. Emily hizo un sonido de dolor y se giró. Daniel golpeó la pared con la palma de la mano. Pero inmediatamente retiró la mano. Como si se avergonzara de su propia rabia. Lo siento. Su voz estaba rota. No puedo creer esto. Linda lo miró con lágrimas en los ojos. Y créelo, hijo. Negó lentamente. Tu padre construyó nuestra comodidad sobre el sufrimiento de otras personas. Y esa era la verdad más simple y más dolorosa. La detective Carter nos pidió sentarnos. Después comenzó a explicarnos todo lentamente. Porque lo que estaba a punto de decirnos cambiaría para siempre la historia de John Collins. Hace 20 años, John encontró los documentos que demostraban que Richard había robado dinero de Hudson Medical Supply y de un fondo destinado a una clínica infantil. John planeaba reunirse con Peter Lane y entregar las pruebas a alguien que pudiera exponer a Richard. Pero Peter tuvo miedo. Y lo traicionó. Le avisó a Richard. Entonces Richard envió a Mark Ellis y a otro hombre para detener a John. No tenían planeado matarlo. Un hombre muerto habría provocado demasiadas preguntas. Querían asustarlo. Querían quitarle los documentos. Pero la situación se salió de control. Durante la pelea, John cayó al suelo. Su cabeza golpeó con fuerza. Y perdió el conocimiento. Le quitaron su cartera. Sus documentos. Su chaqueta. Después lo dejaron cerca del hospital St. Anne inventando una historia. Dijeron que era un hombre sin hogar que estaba confundido. Cuando el hospital descubrió su verdadero nombre, Richard pagó a un empleado para cambiar los registros. La lesión en la cabeza había afectado la memoria de John. No podía explicar claramente quién era. No podía contar su historia. Y Richard aprovechó esa debilidad. Lo escondió bajo el nombre de James Coley. Primero pagó su cuidado utilizando Morgan Care Partners. Después utilizó cuentas de organizaciones benéficas para que nadie hiciera demasiadas preguntas. Mantuvo a John con vida porque tenía miedo de enfrentar una acusación de asesinato. Lo mantuvo escondido porque John era la prueba viviente de que Richard había destruido una familia entera. Por eso Richard entró en pánico cuando Emily y Daniel se comprometieron. Reconoció mi nombre. Entendió que la madre de su futura nuera era la misma mujer a la que había destruido 20 años antes. Intentó humillarme. Intentó hacerme sentir pequeña. Pensó que si lograba avergonzarme lo suficiente, volvería a guardar silencio. Pero se equivocó. El silencio lo había protegido durante 20 años. Pero no lo protegería ni un día más. Cuando los oficiales llevaron a Mark Ellis frente a nosotros, él no pudo mirarme. Ahora era un hombre mayor. Tenía barba gris. Los ojos cansados de alguien que había cargado una culpa demasiado tiempo. Me puse frente a él. ¿Mi esposo preguntó por mí? Mark tragó saliva. Sí. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Emily. Mark bajó la voz. De esa noche, antes de perder el conocimiento. Hizo una pausa. No dejaba de repetir, dile a Mary. Dile a mi bebé. Sentí que mi corazón se rompía. Y al mismo tiempo comenzaba a sanar. La detective Carter se llevó a Mark. Pero antes de irse, él dijo una última cosa. Richard conservó la carta porque quería quemarla después. Miró al suelo. Peter se la quitó y la escondió. Por eso sobrevivió. Entonces todo tuvo sentido. John no me había abandonado. La carta fría y escrita a máquina que recibí años atrás. Había sido creada por la gente de Richard para hacerme dejar de buscar. Richard sabía que yo estaba embarazada. Sola. Asustada. Usó mi miedo como un arma. Regresé a la habitación de John. Esta vez nadie me detuvo. Él levantó la mirada cuando entré. Sus ojos estaban nublados por los años y por la pérdida de memoria. Pero cuando me vio, algo cálido apareció en su rostro. May. Susurró.
Me arrodillé junto a su silla de ruedas. Tomé su mano. Estoy aquí, John. Mis lágrimas cayeron. Estoy aquí ahora. Sus dedos cerraron los míos con suavidad. Bebé. Susurró. Emily dio un paso adelante lentamente. Soy yo. Su voz estaba rota. Soy tu bebé. Lloró mientras sonreía. Mi nombre es Emily. John miró su rostro durante mucho tiempo. Levantó la mano lentamente. Como si tuviera miedo de tocarla. Emily. Repitió. Como si ese nombre hubiera estado dormido dentro de él durante 20 años. Ella se arrodilló a mi lado. Puso su mano sobre la de él. Durante mucho tiempo pensé que nos habías abandonado. Sus lágrimas caían. Estuve enojada contigo muchos años. Respiró profundamente. Pero ahora sé que intentaste volver a casa. Los ojos de John se llenaron de lágrimas. Y casa. Dijo esa única palabra. Y fue suficiente. Daniel estaba parado en la puerta. No quiso interrumpir. No quiso ocupar un momento que no le pertenecía. Esperó en silencio. Entonces John lo miró. Emily limpió sus lágrimas. Papá, él es Daniel. Sonrió ligeramente. Y es mi esposo. John observó a Daniel durante un largo momento. Después dijo, Morgan. Daniel bajó la mirada con vergüenza. Sí, señor. Hizo una pausa. Pero yo no soy mi padre. John miró las manos de Emily y Daniel juntas. Después susurró, bien. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ámala. Daniel comenzó a llorar. No de manera ruidosa. Pero lo suficiente para que todos entendieran. Yo lo haré. Su voz tembló. Se lo prometo. Las semanas siguientes fueron dolorosas. Pero también estuvieron llenas de verdad. Richard Morgan fue acusado de fraude, falsificación, ocultamiento de pruebas y de ocultar la identidad de John. Mark Ellis también fue acusado. Pero al confesar, ayudó a la policía a reconstruir toda la historia. El antiguo empleado del hospital había muerto años atrás. Pero los registros demostraron que había recibido pagos. Peter Lane ya no estaba vivo. Pero los documentos que escondió ayudaron a cerrar el caso. David Brooks dio una declaración completa. Admitió que años atrás había tenido miedo. Que había guardado silencio demasiado tiempo. No fue tratado como un héroe. Porque el silencio también tiene consecuencias. Pero su valentía tardía ayudó a devolvernos a John. Linda solicitó el divorcio de Richard. Entregó todas las grabaciones que tenía a la policía. También me pidió perdón a mí y a Emily. Ese día no la abracé. Pero acepté sus disculpas. Porque perdonar no significa fingir que el dolor nunca ocurrió. Perdonar significa decidir que el dolor no controlará todo tu futuro. En cuanto a Emily y Daniel. Su matrimonio comenzó de la manera más extraña que cualquiera pudiera imaginar. Su recepción de boda terminó convertida en una escena de investigación. Nunca cortaron el pastel. Nunca tuvieron su primer baile. Pero 2 meses después celebraron una pequeña ceremonia en mi jardín. No había luces de cristal. No había cientos de invitados ricos. No había discursos llenos de orgullo. Solo había familia. Algunos amigos. Comida sencilla. Y amor verdadero. John también estuvo allí.